Muy buenos días, una vez más, La Voz del Viento con ustedes. Hoy en este día pues continuamos con la serie Un Momento con Jesús. Realmente estamos transmitiendo una esperanza alrededor del mundo, compartiendo pues los pensamientos de Dios que nos ha dado en cada instante de nuestra vida. Cuando leemos la palabra pues nos llega la iluminación de lo que Él nos está enseñando, y yo realmente el Señor me ha mandado los pensamientos a que me dirija con los salmos y vea cómo realmente todos los personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se han basado en los 5 libros sagrados del Torá, ¿verdad? De Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, y así sucesivamente. Pues Deuteronomio, pues Jesucristo lo usó comenzando su ministerio en Mateo 4, pues ahí miramos ese mensaje. Él comenzó con ese libro de Deuteronomio, ¿verdad? Así es como nos dimos cuenta que el enemigo de Dios, Satanás, conoce las Escrituras, porque él atacó a Jesucristo con las Escrituras. Pero él tomó también un texto bíblico de esas Escrituras donde se le olvidó que todo lo que se está hablando y lo que se ha dicho se lleva a cabo a través de la obediencia. Entonces Jesucristo nos enseñó cómo obedecer y poner en claro que primeramente tenemos que enfocarnos en el Creador, en Dios, en hacer su voluntad para poder tener un fin feliz, ¿verdad? El Salmo 143, versículo 10, nos enseña el rey David a postrarnos ante Dios y conocer que somos débiles. Enséñame a hacer tu voluntad, Dios mío, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nosotros diríamos así, para permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque si no hacemos la voluntad de Dios, entonces se nos dice, se nos aclara que no llegaremos a ningún lado con Él, porque no es porque Dios se aparte de nosotros, sino que nosotros nos apartamos de Dios. Continuando con esas escrituras y con esos pensamientos y esa esperanza, pues seguimos adelante para permanecer para siempre. Primera de Juan 2:17 nos habla de algo hermoso para que podamos nosotros entender. Ese fue el apóstol y el último que murió de los 12 apóstoles, ¿verdad? Juan murió alrededor de 100 años según las escrituras, según la historia. Entonces, conforme a tu palabra, sé que me escuchas y sé que todo lo criado existe porque fue tu voluntad. El Señor Jesús nos habló de todas esas cosas para que entendamos que venimos por un propósito en esta tierra, en este mundo. El apóstol Juan nos deja saber que solamente podemos lograrlo a través del amor y practicando las cosas de Dios, porque el que no practica las cosas de Dios, entonces no podemos llamarnos hijos de Dios, ¿verdad? Y tratar de no practicar el pecado. Todo el tiempo vamos a tener algo que arreglar todos los días, porque la carne es débil, pero el Espíritu de Dios nos anima a seguir adelante. Todo lo creado existe porque fue la voluntad de Dios. Dios creó un mundo bueno. Dijo que todo lo que había hecho era bueno. ¿Cuándo se convirtió en malo? Cuando llegó la desobediencia y el hombre quiso ser más que Dios y conocer el bien y el mal. Allí fue uno de los problemas. En Mateo 6 estoy recalcando este capítulo porque realmente de allí comienza una relación con Dios, porque se nos enseña cómo orar y cómo trabajar. Los discípulos de Jesús le dicen, enséñanos a orar como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús le dice, cuando oren así:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así que en Mateo 6, 9 al 13 se nos habla de esto. Muchas personas se dirigen al Padre con esa oración. Padre nuestro, es muy poderosa esa oración, que estás en el cielo, pero debes de sentirlo desde tu corazón, porque si nomás lo estás repitiendo, lo traes registrado en tu mente, pero tu corazón está en otro lado, en otro pensamiento, que estás en el cielo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? Bueno, haciendo su voluntad en el nombre de Jesús. Entendamos y desarrollemos y comprendamos. Miren, la memoria un día se nos va a ir y podemos nosotros estar repitiendo ya lo mismo. Y no sentirlo en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, esto me enseña que debo de confiar en Dios en todo momento, no me debo de apartar de Él y que se haga su voluntad, ¿verdad? Entonces, en Génesis 2:7 se nos dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Dios sopló en la nariz de la humanidad aliento de vida. Ese aliento, ese espíritu, ¿verdad? Cuando Dios nos llama a cuentas, ese espíritu se sale del cuerpo y se va y queda la persona inerte. El mensaje pues de hoy, que entendamos el trasfondo de todo esto. Hay un trasfondo que nos habla la ley mosaica de esa época donde perseveraban en el cumplimiento de costumbres heredadas. Estamos en las costumbres, cumpliendo las costumbres heredadas, pero nos hemos desviado muchas veces de esas costumbres. La costumbre que Dios quiere y analiza es que siempre estemos enfocados en su camino, estemos enfocados en Él, que Él sea el centro de nuestra vida para que otras personas que vengan atrás de nosotros le sigan conociendo. Si nosotros dejamos de reconocer a Dios, imaginémonos cómo estará nuestra generación de la época venidera, ¿verdad? Abraham tenía un fondo idólatra. Israel vivió en un contexto multicultural, entonces venimos de una época multicultural. Pero Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, Dios saca a ese personaje para formar un pueblo y mostrarle a todas esas personas que se habían desviado del camino cómo realmente se debe de trabajar en las cosas para poder nosotros analizar y limpiar esta tierra contaminada. En el nombre de Jesús, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios bajó del cielo en carne para mostrarnos el camino, a mí me llena de gusto ver que mi vida no va a ser en vano, porque todo es vanidad, el tiempo es vanidad, el tiempo corre, el tiempo se va, yo voy avanzando, pero vienen otros atrás de mí y el punto es que las enseñanzas que nosotros dejemos a nuestras familias, ¿verdad? Eso es lo que vamos a cosechar un día. Israel vivía en un contexto multicultural, estamos de acuerdo, y hermanos y hermanas en Cristo, pues enfocados alrededor del mundo, viendo cómo esta pandemia está destruyendo familias, quedan hogares tristes, quedan familias incrédulas todavía porque no les ha llegado o no nos ha llegado. Yo he visto a personas que se han acabado los padres de ellos, ¿verdad? El padre, la madre, se ha contagiado la familia, los hermanos, y aún así no entendemos. Ahora, estamos en las manos de Dios, como muchos explican, y estoy de acuerdo, sí, pero también se nos indica que nos pongamos a cuentas todos los días, porque a unos nos deja Dios
como ilustración para que otros escuchen esta palabra, para que vean que es verdadera o que fue verdadera esta época, esta crisis que estamos atravesando alrededor del mundo. Así de que nos invita Dios a que entendamos y practiquemos el amor en Él y nos pongamos a cuenta orando todos los días, dándole gracias a Él por darnos esta oportunidad de pasar por este peregrinaje. Y Jesucristo nos enseñó cómo podemos tomar nuestra cruz y seguirle, porque Él dijo en su palabra: toma tu cruz y sígueme. No va a ser fácil, pero hay algo que hay para ti, ¿verdad? Para que tu vida no sea vana. Tienes que aprovechar este momento que Dios te dio. Desde que estabas en el vientre de tu madre, dice la palabra, ya Dios te conocía, ya Dios me conocía. Así de que le doy gracias a Dios por todo esto y les invito entonces a que oremos en el nombre de Jesús por estas personas que han pasado estas cosas, ¿verdad? Incredulidad todavía hay y habrá, pero usted y yo, si nos conectamos con Dios, vamos caminando, cayendo y levantando unos con los otros. Habrá discusiones y divisiones y nosotros tratemos después de ponernos en ese enlace, conectados como si nos enchufáramos en el Espíritu Santo para poder trabajar alrededor del mundo. Que Dios me los bendiga, amigos y familias, personajes que estén mirando este programa de La Voz del Viento, conectados desde la tierra hacia el cielo, en el nombre de Jesús, y meditemos entonces la oración que Jesucristo dejó a su pueblo, a sus discípulos, ¿verdad? El Padre Nuestro. Y lo mirarán en Mateo 6, 9 al 13. Meditémoslo juntos y verá el poder que tiene esta oración, donde hay peticiones y hay enseñanza. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Ahí queda esa pregunta en el aire. Muchos se van a reír de todo esto, de estas series que se están transmitiendo por La Voz del Viento. Pero les aseguro, hermanos, amigos en Cristo, que Dios me redarguye en mi corazón que hable de esto para que abramos los ojos y no seamos como aquellas personas ciegas, incrédulas, que rechazaron a Jesucristo y lo llevaron al matadero. Y aunque haya Él resucitado, había 500 personas y nomás 120 fueron convertidas en el Espíritu Santo. ¿En dónde están las otras 380 personas? ¿Será usted? ¿Seré yo? Piénselo, mi hermano. En el nombre de Jesús les habló una vez más la voz del viento. Amén. Y recuerden, mis hermanos, que Mateo 6 nos habla del materialismo, dinero, el deseo, el alma y la mente, ley, vida, paz, esperanza, estímulo, justicia y salvación, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que ese es el mensaje, que el materialismo, el dinero y el deseo mundano no trae evidencia buena para con Dios. Así que buscando el tesoro que nos lleve a disfrutar el reino de Dios, y nada nos faltará con tener lo suficiente para vivir unidos unos con los otros para un bien comunitario. Amén, mis hermanos.